Buenas tardes, queridos doctores. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Cúspide Dental Training Center. Un tema muy importante, lo que es el manejo de resinas para cementación y otras aplicaciones que nos va a dar hoy el día el doctor Jorge Chévez. ¿Cómo estás, querido Misael, querido doctor? ¿Qué novedades? Buenas tardes, doctores. Saludarlos, una nueva semana con ustedes. Un jueves. Hemos estado esperando este curso ansiosos. El doctor es un top en lo que es el manejo de composite, de resinas. Le encanta manejar las resinas. Hoy día nos va a dar toda la evidencia científica de lo que es el manejo de la misma resina convencional para el cementado, ¿no? De incrustaciones y de diferentes otras restauraciones indirectas, ¿no? Previamente precalentada, ¿no? Termoplastificada. Entonces hay que estar muy atentos a todos los tips que nos va a dar este doctor que es realmente un top. Nos visita desde Nicaragua, eso nos facilita la tecnología. Entonces yo estoy aquí atento a todos los tips que nos va a dar, toda la evidencia científica, Gerson. Así es, Misael. Mientras esperamos que se conecte el doctor, es importante, bueno, aprender en este curso si obviamente todas las resinas tienen las indicaciones, si no se pierden las propiedades y un sinfín de cosas que prácticamente nos va a servir mucho. Bueno, ya lo tenemos aquí al doctor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto saludarlos, chicos. Este es un gran gusto para mí que me han invitado a dictar este tema, un tema que algunos comentan o algunos creen que es como un mito o una moda, porque algunos saben mencionar de que no hay muchos estudios científicos que lo avalen. Y hoy vamos a romper ese paradigma y vamos a dejar claro de que sí hay estudios y que realmente sí hay evidencia clínica, que es una técnica que se está utilizando desde hace muchos años atrás, pero que lamentablemente en lo que es Latinoamérica no era muy reconocida, pero sí realmente he tenido varios maestros que la utilizan y por lo general son los maestros que tienen mayor longevidad en sus casos clínicos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, cuál es la ventaja que nos puede brindar esta técnica en nuestra clínica diaria. Así que Así es, doctor, así es. Así es, doctor. Perfecto, doctores, ya se van como conectando. Los doctores, saludar aquí al doctor Neil Avilés, a la doctora Elizabeth Quijada. Buenas tardes, desde Aruba presente. Y poco a poco ya se van conectando los colegas que constantemente nos siguen en los cursos de actualizaciones. Dar un agradecimiento especial a esos doctores. Prácticamente esta semana tuvimos muy pocos cursos por el tema de tiempo, pero para no perder la costumbre y aportar también en el conocimiento, realizamos yo creo que un curso sumamente importante, muy requerido, muy útil. Hay que aprender mucho los tips, porque yo creo que debe tener muchos tips e indicaciones específicamente. Entonces, muy agradecido con usted, querido doctor, por aceptar la invitación primero, tener la predisponibilidad de compartir sus conocimientos. Y bueno, gracias, chicos. Doctor, muy agradecido, es todo suyo, doctor Misael. Igualmente, doctor, quedamos totalmente agradecidos, ¿no? Por tenerlo de esta manera, ¿no? En la página y a nivel nacional estamos transmitiendo para que los doctores traten de estar al día, ¿no? De lo que son los materiales dentales, las indicaciones, los protocolos, ¿no? Tratar de aportar con un pequeño grano de arena a la constante formación, ¿no? A los doctores de Bolivia y también tenemos bastantes doctores que nos siguen a nivel internacional, doctor. Entonces, saludarlos, agradecer a ellos que también se sacan un pequeño tiempo para estar en unas charlas de actualización, ¿no? Entonces, dejarle, doctor, este par de horas, ahora, estamos en sus manos, doctor, y a darlo todo, doctor. Ya vamos a poner acá. Perfecto. Aquí tenemos un saludo igual al doctor Franco Lizarazu Vargas. Saludos, Jorge, un abrazo. Igual mandarle un saludo al doctor Michel Art. Saludos desde Perú, un abrazo, querido doctores. Bueno, doctor, sin más que decir, damos inicio a esta charla. Okay.
Si compartimos la pantalla, por favor, en PowerPoint. Solo me dan un minutito, chicos, y para estar listo. Perfecto. Igual mandarle un saludo aquí a la doctora Gómez Alfred, que nos sigue constantemente desde Chile. Un abrazo, querida doctora. Listo, ya estamos, doctor. Ahí estamos, chicos. Se Bueno, escucha bien, se ve la presentación, si me... Se escucha muy bien y se ve muy bien, todo claro. Empezamos, querido doctor. Ok, chicos, vamos a empezar el protocolo de cementación con resina precalentada. El objetivo de esto es demostrar que tiene una evidencia clínica y científica, demostrar las ventajas que podemos conseguir, pero no solo vamos a justificar por qué utilizar resina precalentada como un agente cementante, sino que también vamos a ver parte del protocolo de acondicionamiento de la superficie interna de nuestra restauración y también de nuestro sustrato dental al que vamos a adherir nuestra restauración. El primer punto siempre es ¿se escucha bien ahí, chicos? El primer punto a tomar en cuenta es realizar la prueba del ajuste y en ella misma confirmar el punto de contacto. Como lo están viendo en este video a continuación, yo no hago prueba previo de ajuste oclusal, eso lo hago hasta el final. Para eso yo tomé una cubeta de registro triple, por lo cual yo puedo montar en articulador mi modelo, y entonces eso me facilita de que no me queden altas las restauraciones, por lo cual ahí solo van a ver que estoy probando el área o punto de contacto. Porque si en un dado caso llega a dar la casualidad de que queda holgado, nosotros podemos hacer una reparación meramente en el momento previo a la cementación. Nosotros tendríamos que arenar la superficie proximal de nuestra restauración, después le colocamos adhesivo y después agregamos resina, lo ponemos en la boca del paciente y de esa manera fotocuramos y estamos corrigiendo nuestra área o punto de contacto que no quedó como nosotros realmente queríamos. Después de ese paso, después de que tenemos ese paso, el siguiente se llama descontaminación de sustrato previo a la cementación, debido a que nosotros ponemos ahí un provisional que es el System Inlay o System Onlay o el click de Boco, y en ese nosotros siempre sabemos que es algo que no está sellando correctamente, entonces se forma una ligera capa de placa bacteriana, la cual tiene que ser removido, y esa se remueve de la siguiente manera. Hacemos una limpieza con un Profi-Jet y pueden utilizar bicarbonato de sodio de uso dental de 40 o 60 micrones y con eso ustedes descontaminan la superficie. Ese es el segundo paso. También está el otro material que se llama SIL, que es un vidrio bioactivo y que nos va a ayudar a que también descontaminemos la superficie, pero pueden utilizar el SIL o pueden utilizar el bicarbonato de sodio de 40 o 60 micrones. No utilicen bicarbonato de sodio que superen ese tamaño de partículas porque son demasiado agresivos. ¿Con qué lo aplicamos? Lo aplicamos con un Profi-Jet, que está el Cabo Flex de Cabo, está el Propimade NSK, y lo último que está, y uno de los últimos que ha salido es el Agua Care, que en este aparato también lo podemos utilizar lo podemos utilizar para hidroarenado, que es el siguiente paso, o sea, tercer paso. Tenemos que hacer un hidroarenado o un arenado con óxido de aluminio de 50 micrones por 10 segundos a una distancia de 1 centímetro a una presión de 2.5 bares. ¿Para qué?
Recordemos algo, nosotros vamos a adherir sobre una superficie que la mayor cantidad es material de reconstrucción, o sea, resina. Y con eso nosotros estamos optimizando la micro retención de esa superficie de resina, lo cual nos va a optimizar nuestro proceso adhesivo. Ahí estamos realizando un microarenado con óxido de aluminio 50 micrones por 10 segundos a una distancia de 1 centímetro a una presión de 2.5 bares. Estos datos los agarré del artículo del profesor Di Arcángelo y el profesor Lorenzo Vanini, en el cual hicieron unas respectivas pruebas que más adelante vamos a hablar de esos estudios. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros hacemos una reconstrucción y un sellado de la dentina. Preferiblemente tratemos de utilizar magnificación porque hay errores muy frecuentes donde nosotros tenemos adhesivo en la franja del esmalte o resina de reconstrucción en la franja del esmalte, y si nosotros no liberamos ese esmalte nos puede llevar a un fracaso de nuestra restauración, no de un día para otro, ¿verdad? Pero sí nos puede llevar al fracaso, a que nuestras restauraciones no duren los años que realmente nosotros queremos que duren, por lo cual nos vemos en la situación de ser muy, muy delicado en liberar bien ese esmalte, porque vean este error frecuente que yo cometí en esta situación clínica. A mí siempre me gusta enseñar los errores porque también de los errores se aprende, entonces para que ustedes sean muy, muy meticulosos cuando vayan a hacer este tipo de tratamiento y hacer una liberación correcta de la superficie del esmalte. Después de eso, grabado selectivo en el esmalte, ¿verdad? Porque como el resto es reconstrucción, porque la dentina está sellada, entonces pueden utilizar si quieren grabado total, pero no, al final estamos grabando la resina y la resina no es grabable, así que solo sería como para eliminar cualquier grasa que pueda tener esa superficie, que también es válido. Aplicar adhesivo. Previo a agitar el adhesivo, en el esmalte no tenemos que frotarlo muy vigoroso porque más bien podemos afectar el sellado que podemos conseguir en el esmalte. Así que solo se frota ligeramente y no agresivamente como lo hacemos pues en la dentina, que sabemos que necesitamos una fricción mayor para que nosotros optimicemos los resultados de nuestro proceso adhesivo. Luego recordemos eliminar el solvente, depende del tipo de adhesivo que utilicen. En lo personal a mí me gustan mucho los adhesivos de cuarta generación y me inclino mucho por Optibond FL y también por el de Clearfield, que es un autograbador de 2 pasos, porque esto es lo que a mí me da mayor seguridad, y con lo cual no digo de que el universal no pueda funcionar muy bien, pero yo prefiero guardarme la espalda y utilizar ese tipo de esos dos adhesivos que sé que puedo dormir tranquilo y sé que puedo esperar resultados de larga longevidad. A continuación les voy a enseñar un video donde vamos a resumir parte de lo que ya vimos o hablamos del tratamiento de la superficie dental. Siempre me gusta proteger los dientes vecinos cuando voy a realizar mi arenado con una banda metálica, esa que se utiliza para amalgama en portamatriz.
Me gusta colocar teflón para cuando yo vaya a hacer mi grabado selectivo con el ácido fosfórico, no logre grabar la superficie proximal de mis dientes adyacentes y Creo que hubo una conexión, una pérdida de conexión con el doctor. Esperemos que se conecte. Está volviendo a conectarse. Mientras tanto, mandar saludos aquí a los doctores, igual Edson Pinto, Salamanca, un abrazo, querido doctor, a la doctora Netia Chambi, un abrazo, Claudia Suárez Blanco, buenas tardes, doctores, ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes, saludo a Oscar Osuna igual, Ana Luisa Ríos Tomás, esperemos que ya se reconecte el doctor. Saludos, buenas tardes desde la ciudad de Hidalgo, Michoacán, México. Un abrazo, querido doctor, hasta Michoacán, México. Creo que hay unos pequeños inconvenientes con el internet en Nicaragua. Eso es lo que nos comentaba el doctor Jorge Chévez. Aquí lo volvemos a tener. ¿Cómo está, doctor? ¿Se perdió la conexión? Sí, de repente es que está lloviendo bastante en estos lados, entonces no sé si sea también parte de eso. Perfecto. El tema de los videos generalmente a veces consume muchos megas en estas transmisiones en plataforma, así que yo creo que esa es la situación, Doc. Lo más seguro. Entonces. Compartiremos el tema de la página, Doc, por favor. La presentación. Sí, ya va, tranquilo. Ahí estamos bien. Perfecto. Bien. Se escucha bien y se... Ok. Ahora que nosotros ya sabemos cómo vamos a tratar la superficie dental, ahora tenemos que saber cómo vamos a tratar la superficie del composite para que realmente consigamos una adhesión óptima. Muchas veces tomaba algunos cursos y aprendía muchas cosas, pero muchas veces no aprendía realmente cómo acondicionar correctamente la superficie interna de mi composite. Este estudio es del profesor Camilo de Arcángelo, de donde saqué el dato de cuál es la fórmula, mejor dicho, para arenarlo, porque a veces uno dice, vamos a crear un microarenado en la resina para poder conseguir una buena adhesión y realmente tengamos resultados óptimos. Pero no sabemos cuánto tiempo tenemos que arenar, a qué distancia tenemos que arenar y cuál es la diferencia si arenamos o no arenamos la superficie del composite. En este estudio se midió el porcentaje de fracaso que sufrían cuando el primer grupo que dice CG, ese es un grupo control que realmente pues no se le hizo ningún acondicionamiento de la superficie del composite. El segundo grupo es HF y SIRC, que significan ácido fluorhídrico más la aplicación de silano. Eso lo incluyen de una manera para romper el mito de que si realmente hay que grabar con ácido fluorhídrico nuestra superficie del composite. Y realmente aquí queda demostrado pues esa duda, porque hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Entonces la mayoría ya sabemos que no, ¿verdad? Pero para dejar claro, decidieron meter esa variable. El segundo es arenado y el tercer grupo, SAC más SID, es arenado más silano. Y descubren que el porcentaje de fracaso adhesivo es del 74.1% o 74% en grupo control. En ácido fluorhídrico es de 70%. Y donde se hacía el arenado es de 10.
y en el arenado macilano es de 11. Entonces, esto deja bastante claro de que si no acondicionamos la superficie del esmalte, perdón, del composite, vamos a tener un mayor porcentaje de fracaso adhesivo, lo cual va a hacer de que nuestras restauraciones no tengan la vida útil que realmente nosotros deseamos. Después tenemos la falla cohesiva, que esto es la adhesiva es cuando se desprende sin ninguna superficie del sustrato al que estamos adhiriendo. Y después tenemos los resultados. Aquí podemos ver que cuando era el grupo control, la falla adhesiva fue de 5.9, ácido fluorhídrico macilano 5.9, arenado de 29 y arenado macilano de 23. ¿De qué nos sirve esto? Esto nos va a servir, chicos, para orientarnos de que por qué en el grupo control sale más bajo, porque recordemos de que como es una falla cohesiva, estamos hablando de una falla que se va a traer una superficie del sustrato al que lo estamos uniendo, lo cual nos está indicando de que realmente tiene una buena adhesión. Entonces, en el primer grupo control no tiene buena adhesión porque la falla adhesiva fue de 5.9. Pero vean, cuando le hacen el arenado tiene 29.4 prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay un mayor porcentaje de fracaso cohesivo, lo cual nos está indicando de que se tuvo que traer una parte de la superficie a la que está adherida antes de ser desprendida cuando se sometieron a las fuerzas de carga en este estudio, por lo cual deja claro de que hay que arenar la superficie. El silano pueden agregárselo también. Ambos grupos salieron bastante bien. Cuando yo utilizo una resina CAD-CAM, ahí así, a mí en ese tipo de situaciones sí, siempre me gusta aplicar silano. Cuando hago una estratificación de resina, le voy a decir de que en confección, ¿verdad?, de restauraciones indirectas, se lo puede aplicar o no se lo puede aplicar. Hay algunos que les gusta aplicarlo, hay otros que no, pero no veo ninguna diferencia tan abismal. Así que podrían aplicárselo o no, si le da mayor tranquilidad. Aquí fue donde se están sometiendo al estudio del que estoy dando los resultados. Y esta es una imagen de cómo la superficie del composite va cambiando a medida que nosotros lo vamos sometiendo a los diferentes tratamientos. Vean cuando en esta imagen se hizo ya el arenado, en la imagen 8, en la figura 9 ya se hizo arenado macilano. Vean acá, arenado macilano, perdón, en la superficie 10 y en la superficie 11, también arenado macilano. Y esto es lo que crea la micro retención en la superficie del composite, que nos va a ayudar a que nuestros valores de adhesión mejoren. Imagínense que aquí estamos consiguiendo una micro retención. Lo mismo vamos a conseguir en la superficie dental donde tenemos composite de reconstrucción. Ahora, si hablamos de resina precalentada, como el agente cementante, ¿verdad? Tenemos que este estudio, que comparó cuatro diferentes resinas con respecto a su viscosidad después de que fueron precalentadas, y también la sometieron a resistencia al desgaste, y tenemos como conclusión, dentro de las limitantes de este estudio in vitro, se determinó que los composites de resina de precalentamiento aumentan su microdureza. Estos efectos pueden resultar en una colocación más fácil y una mayor conversión de monómero. ¿De qué nos sirve esto? Recuerden que siempre va a existir una interfase diente, material, agente cementante y sustrato dental. Y si yo estoy utilizando resina precalentada, que los estudios me demuestran de que su dureza aumenta, su microdureza aumenta y lo vuelve más resistente al desgaste, ¿qué va a pasar con esa interfase adhesiva de material de cemento? Va a durar más tiempo, va a durar más años, y esa interfase de unión va a ser más íntegra. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es ese tipo de material que vaya a ser
que vaya a tener una buena microdureza para que nosotros podamos conseguir un buen resultado a largo plazo. Aquí, este es lo que, de la forma que ustedes tienen que arenar la superficie interna de la restauración indirecta, con arenado con óxido de aluminio de 50 micrones por 10 segundos a una distancia de 1 centímetro a una presión de 2.5 bares. Eso es los datos que los saqué del estudio del profesor Camilo de Arcángelo, que es lo que me dieron los valores de cómo aumenta el porcentaje adhesivo y cómo mejora la adhesión cuando lo someten a unos fracasos cohesivos. Acondicionamiento de la superficie parcial del composite, grabado con ácido fosfórico al 35% o al 37% por 60 segundos, con un cronómetro en mano, luego lavar con abundante agua por 60 segundos. Esto solo con el objetivo de eliminar la grasa que pueda quedar en la superficie interna de mi restauración después de que yo le realicé el pulido. Ese es el objetivo. No vamos a crear microretención porque no es grabable la resina. Para eso nosotros hicimos el arenado. Después de que vamos a hacer el arenado, después que nosotros ya lo lavamos, incluso si tienen la oportunidad de tener un ultrasónico, yo les recomiendo que después de que ya la limpiaron y todo, antes de empezar a acondicionar, la coloquen en un ultrasónico por unos 5 minutos para que pueda limpiar mejor la grasa, y después lo complementamos con un grabado con ácido fosfórico. Hay esta revisión bibliográfica que me gustó bastante, donde sí apoya pues que el silano nos va a mejorar los resultados, por lo cual es válido que lo podamos utilizar. Y si van a utilizar algún silano, yo les recomiendo que utilicen un silano de 2 frascos, porque cuando mezclan A y B están formando un silano fresco, lo cual nos va a ayudar a que tengamos mejor seguridad de lo que estamos utilizando. El de un solo frasco muchas veces no te puede dar los resultados que quieres, porque después de un tiempo de abrirse y cerrarse, ya no tiene la misma calidad que cuando tenía el primer mes. Entonces, mientras que esto al estar separado y lo mezclamos, tenemos un silano fresco y más óptimo para que podamos tener los mejores resultados. Ahora la otra pregunta, ¿verdad? ¿Aplicar o no aplicar adhesivo? Esa es otra de las preguntas bastante típicas, muy común, ¿verdad? Y la verdad que a mí se me hacía bastante difícil cuando decían no apliques adhesivo, no es necesario. En este estudio me gustó bastante porque es del estudio del profesor Lucas Nava de Brasil, y me gustó mucho porque demuestra que cuando nosotros aplicamos adhesivo a la superficie interna de nuestra restauración, el cemento se desplaza con mayor facilidad, de tal manera que no se formen micro burbujas, como están viendo donde señala las flechitas negras en la imagen B. No le estoy diciendo que nunca se van a formar burbujas, sí, claro que se van a formar, pero se forman en menor cantidad. Y si nosotros, ¿de qué sirve que se formen esas burbujas, verdad? ¿En qué nos perjudica? Se pueden crear microcracks en esa zona de la burbuja que nos pueden llevar a que la longevidad de nuestros tratamientos sea menor. Esa es una de las razones por las que sí hay que aplicarle adhesivo en la superficie interna de nuestra restauración, pero no fotocurarlo. No se fotocura ese adhesivo. Ese adhesivo se va a fotocurar en un solo elemento cuando ya tengamos el agente cementante y ya lo tengamos en la pieza. Vean la imagen C, que es donde en el grupo que no se aplicó adhesivo, y vean la imagen D, que en el grupo que sí se aplicó adhesivo. Tenemos un sellado más íntegro entre el material restaurador, el agente cementante y nuestro sustrato dental. Vean la siguiente imagen, vean la imagen F,
que realmente tiene ese tipo de huecos que realmente tenemos que tratar de evitarlo de la manera que ya le comenté, aplicando una capita ligera de adhesivo, lo soplan, pero no lo fotocuran hasta que vayan a fotocurarlo con todo el agente cementante en boca. Ahora, ¿por qué resina? ¿Cómo estamos, doctor? Creo que ya otra vez perdimos la conexión. Perdió la conexión el Vamos a doctor. esperar a que el Este es doctor se bueno, vuelva a conectar. Ya está conectándose de nuevo. Perfecto. Continuamos, doctor. Continúa. ok, ya estamos listos, chicos. Uno de los primeros estudios que voy a presentar, ¿verdad? De por qué utilizar resina precalentada es este estudio de Sillas Duarte, que me gustó bastante, donde hicieron una comparación de diferentes agentes cementantes versus resina precalentada. En la primera imagen, que está en la parte superior, el E es el esmalte, el NX3 es el agente cementante y el C es la cerámica. Lo que hicieron fue lo siguiente, lo sometieron a ciclos de desgaste o a ciclos de cepillado en la interfase diente-restauración y cemento para ver cómo se degradaba, para ver cuál se degradaba más. En el lado derecho podemos ver las diferentes partículas que tienen el agente cementante. Sin cepillado, la primera imagen de arriba, la segunda imagen, 20.000 ciclos de cepillado, la tercera imagen, 100.000 ciclos de cepillado. Y vea cómo se empieza a formar un canal en la superficie. Ahora imagínense cuando la interfase diente-restauración quede en la parte oclusal, a eso le sumamos el desgaste por masticación y la técnica de cepillado. Así que me gustó bastante, pues porque ahí vamos a ver la diferencia entre cada uno de los cementos y la cementación con resina precalentada. Después está el Clearfield Aesthetics de cemento de Curaray y podemos ver en la primera imagen sin cepillado, en la segunda imagen 20.000 ciclos de cepillado y en la tercera imagen 10.000 ciclos de cepillado. Vean el tamaño de las partículas. Ahora vamos con el Unicen 2 de 3M. Vemos la primera imagen sin cepillado, la segunda imagen 20.000 ciclos de cepillado y la tercera imagen 100.000 ciclos de cepillado. Ahora vamos con resina precalentada. En este estudio se utilizó Z250. Logren ver el tamaño de las partículas. ¿De qué nos sirven saber el tamaño de las partículas? En este caso, al tener partículas microhíbridas, por decirlo, o nanohíbridas, son más resistentes al desgaste que tener partículas que sean macro. Eso hace que se desgaste con mayor facilidad nuestra interfase diente-cemento-restauración. La Z250 sin cepillado en la primera imagen que apreciamos arriba, en la imagen de en medio, 20.000 ciclos cepillados y en la tercera imagen 100.000 ciclos de cepillado. Y vean, el interfase del cemento no se vio biodegradada. Ahora ustedes quieren saber cómo se ve la tercera imagen en el mundo real de la clínica que nosotros vivimos día a día. Se ve así. Esa brecha que logramos nosotros ver en nuestra restauración diente es el desgaste que sufre el agente cementante en el tiempo. Y si nuestras restauraciones, para colmo, no quedaron demasiado íntegras, que siempre tenemos que buscar ese resultado, pero no siempre se logra conseguir. Hay algunos que comentan que sí pueden conseguir ese resultado en todas y cada una de sus restauraciones,
súper genial, son gente muy dotada, pero en el caso de más común no logran conseguir ese tipo de resultados, y es una de las ventajas que me gusta que me brinda la resina precalentada, que puede compensar ese pequeño, ¿verdad?, déficit de mi restauración, y yo sé que la misma resina con la que cementé y con la misma que confeccioné mi restauración, y entonces siento que puedo dormir más tranquilo. Es muy frecuente la pregunta de que, doctor, va a quedar muy alta, no va a sentar bien, me da miedo que después quede demasiado alta. No, chicos, la capa que se puede formar por cementación con resina precalentada anda entre 50 y 10 unidades micra. Agentes cementantes andan de diferente, entre 20, 30, es un poco más delgada, pero recuerden que nosotros vamos a hacer un microarenado con el cual estamos haciendo un pequeño desgaste en la superficie y una pequeña retención, y entonces yo por lo personal no tengo muchos problemas. Mi maestro, como Stefano Bottaceri, si él utiliza resina precalentada, el profesor Francesco Mangani, Pascal Mañé, el profesor Gianfranco Politano, que son referencias mundiales, y la vienen utilizando esa técnica desde hace más de 20 años y siempre han tenido buenos resultados. En este estudio hicieron diferentes diseños de preparaciones, desde inlay, una overlay anatómica y una overlay flat, que lo que nos está buscando acomodar es un resultado más cercano de la realidad. Fueron cementados algunos con resina fluida y otros con resina precalentada, y después comprobaron si el asentamiento era el correcto. Ahí está el método de acondicionamiento: silano, claro, siempre primero el arenado, silano y adhesivo, y después el agente cementante con resina precalentada, Z100 de 3M, y después aquí fue donde se está cementando con con cemento dual. Ahí donde está haciéndose sometido a prueba. Estos son los materiales que se utilizaron y estas son las conclusiones de este estudio. Se puede recomendar el uso de resinas compuestas restauradoras precalentadas como un agente de fijación para inlay, onlay y overlay. Las preocupaciones de los clínicos con respecto al asentamiento de las restauraciones incompleto debido a la viscosidad del material compuesto no están justificadas porque se consiguieron buenos resultados de acuerdo con los hallazgos presentes. La abrasión de partículas en el aire, o sea, el arenado que nosotros le vamos a realizar, profundizan significativamente el asentamiento de las restauraciones en resinas compuestas, CAD-CAM, con la menor variación en comparación con el asentamiento del grupo control, que fueron con los cementos dual. La resina restauradora compuesta resultó en un asentamiento más predecible con la inlay, onlay y overlay en comparación con el cemento de resina dual. Así que no se preocupen si realmente tienen temor de que no asente bien, porque sí realmente va a asentar de la manera correcta. Aquí tenemos este otro estudio, porque otra pregunta muy común es que siempre que mencionan la conversión de monómero, ¿cuál es la ventaja que me va a brindar? Entonces ahí tienen. Elevar la temperatura antes de polimerizar incrementa el grado de conversión y reduce el estrés por contracción, o sea, hay menos contracción de la resina precalentada. Precalentar la resina permitirá menor exposición a la polimerización, ¿no?, para obtener los mismos valores de conversión que se utilizan en la temperatura ambiente, por lo tanto disminuye el estrés de contracción. Aquí tenemos otro estudio donde se comparan resinas precalentadas con resinas convencionales, y me gustó bastante porque el resultado vuelve a aclarar y vuelve a reforzar lo siguiente: los compuestos curados a 60 grados precalentados mostraron menos degradación que los curados a temperatura ambiente,
independientemente del tipo de compuesto utilizado. La degradación ocurrió en asociación con ambas temperaturas, pero se mitigó en el precalentamiento. O sea, tampoco le estoy diciendo que la vamos a convertir en una super resina que nunca se va a degradar. Claro que se va a degradar, pero va a ser más lento porque su microdureza aumentó. Este lo hayamos visto. Aquí está este otro que me parece bastante relevante, porque una de las cosas que siempre tenemos o tienen temor los clínicos es de que si no me va a crear un daño pulpar utilizar resina precalentada. Y en este estudio me gustó bastante porque deja claro de que la resina precalentada no le va a crear ningún daño pulpar, porque la temperatura de las resinas disminuye rápidamente una vez removida del aparato de calor hasta un 50% en 2 minutos. Precalentar la resina incrementa el grado de conversión monomérica y reduce el tiempo de exposición a la luz por polimerización. ¿Cuál es la ventaja de la conversión de monómero de la que le he venido hablando? Incrementa la dureza superficial, brinda mayor resistencia flexural, mayor resistencia a la fractura y mayor resistencia al desgaste. Estas son parte de las ventajas que nos brinda precalentar la resina. Y lo otro, me gustó este otro estudio, porque también cuando se utiliza resina precalentada hay menor formación de gap entre la superficie dental y la superficie del material restaurador. Este caso se utilizó con resinas directas. Vean, hay menos formación de espacios muertos entre la superficie del diente y nuestro material restaurador. Esto les ayuda para si ustedes quieren utilizarlo como para la elevación de margen, porque se va a adaptar mucho mejor. Precalentar la resina mejora significativamente la adaptación de la resina a las paredes de la cavidad. Pero si me preguntan que si yo voy a utilizar resina precalentada para cada restauración que voy a hacer directa, no lo hago. Prefiero conseguirme una dentina que tenga muy buena viscosidad y que se adapte muy bien, como es el caso del HRI de Miserium. Aquí está este otro estudio donde yo les quiero aclarar de que no todas las resinas están hechas para cementar, para utilizarlas como un agente cementante. Hay algunas que no cumplen con los resultados deseados. ¿Para qué me gusta aclarar esto? Porque si ustedes vienen y utilizan cualquier otro tipo de resina y no tienen los mismos resultados o los resultados óptimos que ustedes quisieran conseguir, se van a frustrar y van a creer que la técnica no funciona. En este caso me sometieron a estudios 3 tipos de resina. La resina de HRI de Miserium, Opalis de FGM, Ceram Duo de Dentsply. Esas fueron las 3 que se sometieron a estudio. Y resulta, este es el otro estudio. Aquí en este estudio, sometieron a prueba estos 3 de resina precalentada, pero para saber si realmente se alteraban las propiedades mecánicas de nuestro material restaurador, o sea, de nuestro material cementante, si nosotros lo utilizamos para un agente cementante. Porque siempre la pregunta es, doctor, ¿y si se alteran las propiedades y después la resina se vuelve mala y ya no me va a servir? Pues no pero en este caso pues se sometieron esas 3, lo sometieron a 40 ciclos de calentamiento continuo y se van dando cuenta de que realmente no se alteraban ninguna de las propiedades. Pero aún así, a pesar de que no se altera ninguna de las propiedades, voy a enseñar otro estudio en el cual sí vamos a encontrar, sí vamos a lograr encontrar que no todas las resinas pueden utilizarse como un agente cementante.
El procedimiento de precalentamiento probado de 10 hasta 40 ciclos de calentamiento no influyó negativamente en las propiedades mecánicas de los compuestos de resina, incluso cuando se repitió altamente, ¿verdad? Podría ser necesario más estudios para evaluar la relevancia clínica de otras variables relacionadas a los ciclos repetidos de precalentamiento y enfriamiento. Estamos con algunos problemas de conexión con el doctor. Está muy interesante la charla y se corta. Sí, justamente las partes más importantes. Yo creo que ya se está conectando el doctor. Esperemos unos cuantos segundos, por favor, doctores. Técnica ya está volviendo a retomar la conexión. Aquí Doctor, perdimos la conexión. ¿Puede volver a repetir un minuto, 2 minutos hacia atrás, por favor? ¿Dónde me quedé? Atrás. En el artículo estábamos, Doc. De la comparación, justamente indicando que no todas las resinas se pueden aplicar. Sí. Bueno, es que en este estábamos que no se alteran las propiedades de la resina al ser sometida al precalentamiento hasta 40 ciclos repetidos. Algunos te recomiendan, algunos te dicen que hasta 80 ciclos lo puedes someter, pero no he visto ningún estudio que lo sometan a 80 ciclos. Solo que lo sometieron a 40 y sus propiedades mecánicas no se vieron afectadas. Después estaba con que muchas veces le tenemos temor a la resina precalentada porque pensamos que nos va a venir y nos va a inducir a una necrosis pulpar. Más a lo que le deberíamos de tener temor es a la lámpara de fotocurado. Me gustó este estudio que le voy a presentar ahí porque hicieron una clase 5 bastante cercana a pulpa, de tal manera que pudieran hacer una restauración directa, ¿verdad? Le colocaron un sensor a nivel de la cámara pulpar para ver qué tanto cambio había de temperatura cuando se coloca la resina precalentada y cuando se fotocura. Y lo que vamos consiguiendo es que cada vez que se sometía a diferentes grados de temperatura, ¿verdad? En este caso tenemos una resina a 22 grados y no genera calor, sino el calor lo genera la lámpara. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros estamos preocupados por la resina precalentada, que nos puede crear un daño pulpar, pero no nos damos cuenta que realmente lo que nos puede crear un daño pulpar es la lámpara de fotocurado. Vean, cuando la resina tiene 54 grados, realmente no hay mucho aumento, pero sí miren, cuando ya tenemos aplicándole la luz de fotocurado, ahí sí aumentó prácticamente de 34 a 40 grados. Entonces ahí tenemos nosotros que hacer lo siguiente. Este fue a 60 grados y vea que siempre el cambio era bastante diferente, pero después de que se encendía la lámpara, y se aplicaba la luz de fotocurado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, para mitigar ese calor que genera la lámpara, podemos refrigerar con aire para disminuir la temperatura. Agarramos la jeringa triple y cuando nosotros estemos fotocurando, refrigeramos. Ese sería el tips que le podría servir para que ustedes no estén generando mucho calor en su restauración al momento de cementarlo y después no vayan a crear un daño pulpar. Mi amigo Paul Cabeza, de Argentina, él cementa sus carillas de Perú, él cementa sus resinas con resina precalentada, sus carillas con resinas precalentadas y tiene muy buenos resultados y siempre utiliza refrigeración.
Esta es parte de la diapositiva de él, que me la compartió y que me pareció bastante genial. Entonces, siempre, aunque nosotros cementemos caría o cementemos restauraciones indirectas, es perfectamente, siempre tenemos que incluir en el protocolo refrigerarlo. Si una de las preguntas muy comunes es que si la resina precalentada se puede utilizar para cerámica y para resina. Sí, se puede utilizar para cerámica y resina. No es exclusivamente para resina. Puede utilizarse para cualquiera de los dos materiales. Ahora la siguiente pregunta es, que ahí sí vuelvo a retomarlo, si realmente todas las resinas se pueden utilizar para técnicas de cementación con la técnica termomodificada. Este otro estudio del profesor Camilo de Arcángelo tiene como siguiente objetivo evaluar la microdureza de 3 compuestos de resina empleado en el cementado adhesivo de restauraciones en composite indirecta y examinar la influencia del material de recubrimiento, el espesor de las restauraciones, así como el tiempo de fotocurado por polimerización. Vean que es súper genial. Incluye 3 tipos de resina como agente cementante. Incluye otra variable que es el espesor de las incrustaciones fueron de 2 grados, de 2 milímetros, de 3.5, de 4, de 5 y de 6 milímetros de espesor para saber si la luz realmente estaba llegando a polimerizar de manera correcta mi resina y pudiéramos tener buenos resultados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que realmente tenemos que tener una lámpara de buen poder, en lo cual, si yo busco, lo primero que ando buscando es en todos los estudios, a ver de cuánto es la potencia de mi lámpara, y en este caso es de 1380, y el rango que ustedes necesitan es entre 1000 y 1380 que le dé. Tampoco necesitan 2000 porque recuerden que también puede generar una necrosis pulpar. Entre más potencia tiene la lámpara, a veces más calor genera, y ahí es donde nosotros estamos mal creyendo que vamos a conseguir mejores resultados. Funcionan súper genial cuando está fuera de boca, pero en boca ya hay que tener cuidado con eso. Entonces el rango de que tú necesitas la lámpara es entre 1000 y 1380 miliwatt sobre centímetros cúbicos para que puedan tener buenos resultados en la polimerización. Si ustedes tienen una lámpara que no llega ni a los 1000, preferiblemente utilicen una técnica de cementación con cemento dual. Aquí está parte del estudio. Vean, la primera resina fue ENA y ahí está el tiempo de polimerización, 40 segundos. Tienen 80 segundos, 120 segundos. Esos fueron los 3 tiempos que sometieron al estudio de polimerización, ¿verdad? Tenemos tenemos la restauración de control, la incrustación era de 2 milímetros, después otra de 3, después otra de 3.5, después de 4, de 5 y de 6 milímetros. Esto nos va a ayudar a saber si el espesor de su incrustación, que realmente el término incrustación es erróneo, pero a veces lo decimos porque es un poco más práctico, pero el término ideal es restauraciones parciales adhesivas. Y vean cómo hay una gran diferencia en la microdureza. ¿De qué me sirve la microdureza? Saber la microdureza, porque con eso nosotros podemos calcular el grado de polimerización que tiene nuestro agente cementante. Y si no está bien polimerizado, va a tener baja microdureza. Y la microdureza prácticamente es saber qué tanto fue polimerizada, como les repito. Y vean acá, tenemos en la de 2 milímetros 54, en la de 3 27, en la de 3.5 24, en la de 4 10, y vean cómo a medida que el grosor va aumentando, va teniendo una microdureza más baja. Después, cuando se polimeriza 80 segundos,
tenemos 59 de microdureza, después tenemos 3 milímetros, perdón, después tenemos 47, después 39, después 22, y en 5 milímetros tenemos 6. Vean cómo pasó de 59 a 6 de microdureza, indicando que realmente no estamos consiguiendo una polimerización correcta. Cuando ya lo sometemos a 120 segundos de polimerización, siempre va en la incrustación de 2 milímetros, 60 de microdureza, y vean cómo después 48, después 41, entonces eso va a ir a medida que el espesor va aumentando, vamos consiguiendo microdurezas más bajas, o sea, una polimerización más pobre. Después tenemos otro tipo de resina. La primera fue HRI y vean acá lo que conseguimos prácticamente. Tenemos en el grupo de 2 milímetros, cuando se polimerizó a 60 segundos, 16 a 3 milímetros, 9 a 3.56. Entonces, este tipo de resina, cuando la logramos polimerizar, cuando la logramos utilizar para un agente cementante con una técnica termomodificada, no es apta para darnos unos valores deseados. Porque vean, la primera, que es HRI, en la de 2 milímetros conseguimos, a fotocurado 40 segundos, conseguimos 54, y vean acá 16. Entonces, por eso no todas las resinas realmente están hechas para utilizarse como un agente cementante con técnica termomodificada. Después aquí sometieron a la de Curaray, que es la Aesthetics X, y tenemos que a 40 segundos, en una incrustación de 2 milímetros de espesor, 17, en una de 3, 4, o sea, no llegó ni a los 50, a como lo habíamos podido conseguir con la HRI. Entonces, es una de las razones por la cual yo utilizo ese tipo de resina. Hay otras resinas que pueden utilizar como Z100, pero esa tiene que calentarse a más grados, a 68. La HRI puede calentarla a 55, pero si puedes darle un poquito más de calor, también te podría ayudar a que fluya un poco más. Yo utilizaría un esmalte Biofusion, que es más viscoso y va a hacer que mi restauración asiente con mucha más facilidad. Conclusiones. Dentro de las limitaciones de este estudio in vitro, dice, los valores de BHA, o sea, microdureza Vickers, por lo tanto, en el grado de conversión de los compuestos de resinas probados utilizados como agente de cementación se vieron afectados por el tiempo de curado, el espesor de la restauración y la translucidez inherente del material de recubrimiento. O sea que tampoco puede ser demasiado saturado, pero sí pueden utilizar una buena polimerización, y te mencionan con al menos 80 segundos de tiempo de curado. No se debe sobrepasar un límite de espesor de 3.5 milímetros cuando se usan materiales translúcidos. O sea, por eso es que nosotros tenemos que hacer un block-out, un build-up, para que nosotros podamos tener un espesor que no sea excesivo en nuestras restauraciones en composite, y nuestro agente y nuestra polimerización para utilizar la resina precalentada pueda tener una óptima polimerización. Si ustedes ya tienen una incrustación mayor de 3.5, mejor utilicen dual. Si ustedes tienen 2 milímetros, no tendrían que someterlo a 80 segundos. Con 60 segundos perfectamente pueden tener buenos resultados. Por eso busquen algo que le quede entre 2 y 2.5 y no dejar restauraciones demasiado gruesas si quieren utilizar la técnica con resina precalentada. Si vamos a seguir utilizando dual, pues ahí no tendrían problema. Este otro estudio me gustó bastante porque yo veía a uno de mis maestros, o a las personas que admiro, como Pascal Mier, y otro doctor de Francia que se llama David Herdoye, miraba que cementaban incrustaciones hasta haciendo crown, y yo tenía la curiosidad si realmente conseguían obtener los mismos resultados de polimerización, y él me mandó este artículo, me lo compartió,
y me dijo que utilizar el protocolo que está en este estudio de una universidad muy, muy prestigiosa. Vean el endocrown, de la cúspide a la base del endocrown, 9 milímetros, y del surco a la base del endocrown, 3.5 milímetros. Pues hasta aislamiento lo sometieron ahí para poder conseguir resultados lo más cercanos al mundo real, ¿verdad? Primer punto, qué tipo de lámpara se utilizó, y vean la intensidad 1200 miliwatts sobre centímetros cuadrados, y vean en las conclusiones que si nosotros logramos realizar un protocolo donde vayamos a darle 3 intervalos por 90 segundos de polimerización por superficie, podríamos conseguir una microdureza muy buena, de tal manera que en este estudio lograron conseguir que se polimerizara el 80% de la resina, lo cual nos puede dar un buen resultado, pero con este protocolo que están utilizando. Así que yo sinceramente me quedaría con un dual en un endocrown, pero pues tampoco le estoy diciendo de que no sea viable hacerlo con resina precalentada, pero yo prefería mejor en este tipo de casos utilizar un dual, pero se lo comparto pues para que también vean de que existen otros protocolos y que por eso algunos se inventan endocrown y son gente muy reconocida, pero siempre todo lo que hacen realmente está bastante basado en evidencia científica, por lo cual casi siempre tienen una razón de explicarte por qué o justificarte por qué lo hacen. Cuando nosotros ya precalentamos, ¿verdad? Uno de los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta es que con la resina, ustedes precalientan la resina y ustedes tienen que calentar también la espátula, la tienen que meter en el calentador de resina. Los calentadores de resina se utilizan, ya hay diferentes marcas, entre ellas está el Calce, está el calentador de Miserio, hay un calentador de GC, hay varios calentadores que son muy, muy buenos y que pueden utilizarlo y encontrarlo en eBay y poder conseguirlo. No les recomiendo, chicos, hacerlo en un baño María porque ustedes no pueden controlar el grado de calor al que está sometiendo, y cada una de las resinas tiene su grado para ser sometida. Si ustedes la someten a una temperatura excesiva, ahí sí pueden alterar negativamente los resultados, por lo cual les recomiendo que si realmente le hagan un calentador de resina específico para la técnica de cementación con resina precalentada. Viendo acá, les voy a dar otro tips, que es la eliminación de excesos de cemento asistido por fluorescencia. Muchas veces nosotros podemos ver situaciones clínicas como esta, que está recién cementado, y según nosotros ya quitamos todos los excesos de resina de la agente cementante. Esto sirve para duales y sirve para resina precalentada, y ver, todavía hay excesos de resina, lo cual yo utilizo una lámpara de luz negra para ver esos excesos de resina y realmente quitarlo de tal manera que pueda conseguir resultados optimizados como lo que están viendo ahí, y con toda la tranquilidad de saber que realmente quité todo el exceso de cemento que había presente ahí en mi restauración después de haber sido cementada. Y siempre, por si en dado caso, verifico mis puntos de contacto cómo quedan después de la cementación. Cuando ustedes vayan a hacer el ajuste oclusal, tengan en cuenta lo siguiente. Una fase muy importante y delicada es para lo que debemos tener en cuenta es los siguientes aspectos. Punto múltiple y puntiforme cuando nosotros le pongamos el papel articular. Simultáneo en ambos lados.
ausencia de interferencia en los movimientos excéntricos de la mandíbula, o sea, no solo es ponerle el papelito, sino que también tienen que ponerlo a hacer los movimientos excéntricos. Hay que repetir la secuencia del ajuste oclusal. Primero, eliminar las interferencias progresivas, adaptando el lado de trabajo y no trabajo simultáneo para los movimientos mandibulares laterales. No eliminar las puntas de las cúspides, sino las ranuras de los dientes antagonistas cuando sea posible. La intercuspidación maximocéntrica solo cuando se ha eliminado todas las interferencias anteriores. O sea, primero lo hacen en ese orden para que realmente lo hagan de la manera correcta. Nunca solo hagan, siempre tienen que hacerlo también en los movimientos excéntricos de la mandíbula para que puedan tener el ajuste correcto y no vayan a tener un fracaso por trauma oclusal. Utilizar un papel articulador fino, Acufil 2 es muy bueno, el parking en 2 colores, me gusta utilizar siempre 2 colores, rojo para marcar la interferencia de los movimientos excéntricos y azul para marcar las interferencias excéntricas. Las restauraciones vienen muy pulidas en laboratorio, hay que aplicarle un poquito de vaselina al papel articular porque cuando viene muy pulida no te marca correctamente el papel articular. Este es un tic bastante mortal sacado del libro del profesor Stefano Bottacelli. Consideraciones en diente agrietado: radiografía preapical, preoperatoria, test de vitalidad pulpar térmico-eléctrico y con una cavitaria, o si no, un test cavitario, revisión oclusal, eliminación de todas las restauraciones defectuosas desinfectadas para que lo tengamos en cuenta. Y aquí, chicos, terminaría mi presentación y pasaríamos a la etapa de preguntas. Se me hace bastante difícil reducir todo este tiempo, tan poco tiempo en esta presentación, porque esta presentación es súper larguísima, pero espero que hayamos podido sacarle provecho. Así es. Muy agradecidos, querido doctor, muy buena charla, mucha información, muchos artículos que también hay que ir revisando. Igual los doctores quedaron agradecidos, tenemos muchos saludos y algunas preguntas igual de los doctores. Aquí tenemos un saludo del doctor Marco Romero, saludos, buenas tardes de la ciudad de Hidalgo, Michoacán, México. Aquí el doctor Marco Romero igual, la doctora Patti Luz, saludos doctores. Saludos a todos, chicos, gracias por el tiempo que se dedicaron hoy. Una cosita ahí que les quería anunciar, hay un grupo de Telegram que yo abrí, ahí subí todos los artículos de resina precalentada, por el que quiera los artículos los puede descargar en ese grupo que se llama Tiempo de Composite, están en Telegram todos, así para que lo disfruten y tengan la evidencia científica a mano, y así pues el día que vayan a debatir algo con algún compañero, así realmente vean que todo lo que están haciendo está avalado por evidencia científica y evidencia clínica. Así es, doctor. Yo vi también que generó un grupo de Facebook, ¿no? El Tiempo de Composite, y veo que ahí constantemente está posteando sus fotos, subiendo protocolos. Entonces, invitarte a toda esa gente que nos ve, que se una a este grupo de Tiempo de Composite también, ¿no? Para que estemos actualizados. Siempre hay alguna foto buena. En efecto, la idea del grupo es compartir artículos, compartir casos, donde todos podamos sacarle provecho y al final que todo sea de compartir para que realmente pues durante toda esta contingencia podamos disfrutar de compartir conocimientos. Compartir conocimiento, pues, y así cuando regresemos Dios primero a nuestros labores, podamos desarrollar una clínica más enriquecida y que les demos mejores resultados a los pacientes, que ellos siempre se merecen lo mejor. Perfecto. Así es, que yo y la información prácticamente se encuentra al alcance de todos, muchos artículos, creo, en las páginas, en el internet, doctor, algunos que sí, efectivamente tienen mucha funcionalidad, otros que tampoco nos sirven mucho, ¿no? ¿Qué página nos recomienda, doc, para encontrar esos artículos espectaculares que usted tiene?
Es que muchas veces, por lo general, algunos incluso están bastante libres en Google, y otros que lo partimos entre otros colegas, como con mi amigo Perú, como con el amigo de Perú, que nos vivimos compartiendo ciertos artículos, y cuando veo ya tenemos una cantidad de artículos ahí extraordinarios que ni cuenta nos vamos dando, pero hay muchos artículos que están libres en el Saber y en PubMed, entonces uno si logra rebuscar, perfectamente podrían conseguir muy buenos artículos, solo que lleva bastante tiempo, pues, buscar cómo escoger entre cada uno de ellos. Pero como le digo, como yo me he tomado todo ese tiempo, por eso siempre ahí estoy dispuesto a compartirlo, pues, pero esas son dos páginas bastante buenas. Y lo otro, pues, que a veces uno puede suscribirse a los journals. A mí me gusta bastante el europeo porque es bastante aplicado a la clínica y es al que siento que le estoy sacando más provecho, al de estética. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta del doctor Franco Lizarazu Vargas. ¿Cuáles son las resinas que se pueden calentar? Dice. Las que yo he encontrado en los estudios ha sido HRI, pero hace poco el profesor uno de Brasil, Rogério Marcondes, va a sacar un estudio que está en proceso de publicación donde metió varias resinas y va a tener muy buenos resultados y logré ver que tenía entre sus resinas estaba las de Tokuyama, Palfic, si no me equivoco, está también la GC Essential de GC. Esa es una resina nueva que se llama GC Essential, que está muy buena y también puede ser sometida a estudio. Entre esas, la Z350 no le recomiendo porque no logra fluidificar de la manera correcta. Entonces, si van a utilizar de 3M, mejor utilicen Z100. Esa con esa podría cementar, pero necesita ser sometida a 68 grados, mientras que la de Miserium necesita 55. La mayoría necesitan más de 55. Así que esa sería una de las que yo les podría recomendar, que estamos esperando ese estudio porque va a ser de mucho provecho cuando ya lo esté publicado y lo tengamos a mano, con gusto se lo vamos a compartir. Pero pues yo por lo general no me pongo a estar probando, ahora voy a poner esta que nunca se me gastó, no, porque realmente yo no quiero experimentar mientras no esté basado en evidencia científica, porque si no después no voy a tener los resultados y el fracaso que vaya a obtener en ese caso clínico podría ser el que realmente no deseo. Me pregunta Mario si Tetrixeran. No he encontrado estudios donde Tetrixeran pueda saber que sí. Yo creo que también está incluida, pero creo que en ese estudio creo que fue que se incluyó la otra de Ivoclar, ¿cómo se llama? Es una estética, se me olvida cómo se llama esa resina, pero Tetrixeran no sabría confirmarte, sino con mucho gusto. Si llego a encontrar más estudios, es que lo ideal sería que sometieran una cantidad de resinas a todos estos estudios para realmente hacer más enriquecedores los resultados, pero sí, yo sé que el que va a salir a luz del profesor de Rogério, sí creo que incluye más de 10 o más de 5 resinas que fueron sometidas, y ahí habla del asentamiento, de la polimerización y todos esos detallitos que yo digo que cuando salga pues nos va a abrir una gama más amplia de saber cuáles podemos utilizar. Pero si ustedes si no tienen la evidencia clínica, mejor a veces prefiero no correr el riesgo, ¿no? Pero no le voy a negar que en cierto momento sí lo hice. En cierto momento llegué a cementar con resina Z350, y ahí la que agarraba, pues, pero ya después cuando me fui dando cuenta que no todo era así, y realmente ya ahí sí yo empecé a ser más meticuloso y realmente utilizar las que sí están basadas en evidencia científica para poder tener los resultados deseados. Dice la otra diferencia del gap o interfaz entre las resinas calentadas y una resina flow o cemento resinoso. Cuando decir diferencia de gap o interfase, no sabría decirte el gap. Eso fue cuando fue en
en unas restauraciones directas. Cuando yo hablé del estudio que se adaptaba mejor la resina precalentada versus que la resina a temperatura ambiente, estaba hablando de que era cuando eran restauraciones directas. No hay todavía uno que hable de durante la cementación. Y la flow para cementación no lo utilizo del todo, porque lo que yo ando buscando es un agente cementante que tenga mayor resistencia al desgaste. Y si no... Perfecto. Creo que perdimos la conexión otra vez con el doctor. Ahí teníamos ya la respuesta del doctor Franco. Un abrazo al doctor. Aquí tenemos unos saludos igual, indicando la página para que puedan ver sus contactos de la doctora Dani Vladimir Trujillo. Aquí el doctor Luis González. Excelente. Me indica Buenas el doctor tardes, doctor de Cochabamba. ¿Y con qué elementos se hace el precalentamiento y por cuánto tiempo nos indica? Esperemos que se conecte el doctor para dar respuesta a Vladimir Illanes. Según lo que indicó en la charla, los calentadores de Miserium serían muy útiles. No recomienda realizarlo en baño María porque no se puede controlar lo que es el tema de la temperatura. Aquí lo tenemos al doctor, esperemos que esté. Acá estamos, ya se está conectando. Está perfecto, doctor. Problema. Doctor, entonces, aquí tenemos una pregunta del doctor Vladimir Illanes. Es desde Cochabamba, Bolivia. ¿Y con qué elementos se hace el precalentamiento y por cuánto tiempo indica, doctor? Le comentaba en la conferencia de que son aparatos que son específicos para esta técnica. Pueden buscarlo en eBay. Algunos ya traen su propia marca, como el de HRI de Miserium, que tiene su propio calentador de resina. Pero hay otras marcas como Calset, que es otro pionero en los calentadores de resina. Hay muchas marcas hoy en día que están saliendo a la luz y pueden comprarlo. Si ya venden HRI allá, ustedes solo contactan al vendedor y él les va a hablar y se los va a enseñar, o lo pueden buscar en Google y ahí se pueden dar una idea. A mí se me olvidó montar una foto del calentador de resina. ¿Cuánto tiempo se calientan? Bueno, un promedio que a mí me gusta ponerlo 40 minutos antes de la cementación. En lo que yo estoy aislando y todo eso, ya mi asistente ya lo ha puesto a calentar. Recuerden calentar la espátula, porque si ustedes no calientan la espátula también, no la meten en el calentador, cuando ustedes agarren la espátula y manipulen la resina precalentada, la van a enfriar y no va a fluidificar de la manera correcta. Así que siempre tienen que calentar la espátula para que realmente, incluso hay unos calentadores de Brasil que están muy, muy chévere, porque ya viene para que puedas poner a calentar la incrustación con su porción de cemento y ya viene tapado para que no le polimerice la resina precalentada. Entonces a mí me gustó bastante ese calentador. No es el que estoy utilizando actualmente, yo utilizo el de HRI porque es el que puedo conseguir acá, el de Miserium, pero sí me gustó ese por lo que al calentar la incrustación, ya sea resina o cerámica, ¿verdad? Sirve para las dos, no solo para uno. Está calentando junto con el cemento y te ahorras el tiempo y todo de estarlo manipulando fuera, porque ya vieron que su temperatura baja rápido. Entonces, a mí me gustó eso, y como ustedes están cerca de Brasil, fácilmente pueden conseguir eso. Yo tal vez a ustedes les voy a pasar la imagen para que lo publiquen en su página, la marca y todo, y puedan brindárselo, porque a ustedes les queda, creo, un paso, ¿verdad? Por decirlo así, pues se le hace más fácil. Sí, que le llegue. Entonces, ese yo se lo recomendaría porque está muy, muy genial. Perfecto. Doc, vi una imagen. ¿Por cuánto tiempo? Perdón, ¿por cuánto tiempo? Ya lo había dicho, como 40 minutos. Y también hasta le voy a mandar unas imágenes de los calentadores para que los suba a la página y los chicos estén atentos de visualizarlo y algunas marcas. Doctor, ¿alguna alternativa que hay en relación a los calentadores de resina que no se puedan conseguir? Por ejemplo, nos indicaban hace tiempo el baño María. ¿No es recomendable?
el detalle es que una de las cosas que a mí me meten temor de querer utilizar algo que no está avalado por ningún estudio es que cómo yo controlo de que esté en 68 grados. No, porque no sabría decirte con exactitud. Esa es una de las cosas que me da temor. Y la otra cosa que también que me da temor es también la que me puede generar, uno dice, lo meten en bolsa y todo, pero de aquí que abran la bolsita y lo manipulé y ya se ha enfriado la resina. Pero mi mayor temor es de que lo someta a más de 68 grados y más bien altere negativamente mis propiedades de la resina, y por volverse algo que me va a dar mejor resultado, al final puede ser que no me dé muy buenos resultados. Pero como le digo, también hay unos calentadores chinitos muy, muy baratos en eBay, cuestan como $80, que con eso se pueden empezar y no está muy caro, pues, sinceramente. Mi primer calentador incluso fue un calentador chinito. Ya después fue que me pasé al de Miserio. Así que también esa es otra opción. Perfecto, de resina. Entonces, no recomienda tener otra alternativa que no sea el uso del sí, calentador en resina. No es recomendable. Correcto, no es recomendable. Lo que hace el calentador es que cuando llega la temperatura a la que le programa, él ya no va a pasar más de esa temperatura. Él ya queda ahí en esa temperatura. Entonces, mientras que el baño María no sabría decirte cómo realmente está funcionando, y no correría yo ese temor. Si yo no lo tuviese, yo prefiero, chicos, que mejor sigan utilizando duales y hasta que tengan la oportunidad de tener el calentador de resina, lo hagan de la manera correcta, para que así no minimicemos el riesgo de fracaso de la técnica. Pues. Es por esa razón, más que todo. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta que vi en su diapositiva. El tipo de cementado que realiza con la resina recalentada, ¿pone la resina en la restauración o en el sustrato, en la pieza que vamos a restaurar? Ahí la esparte. Claro, se puede hacer de las dos formas. Perfectamente se puede hacer de las dos formas, no hay problema alguno. Como le decía, el calentador de Brasil le coloca ya la resina, la incrustación, y ya se está calentando todo junto. Me gusta bastante esa técnica, porque ya después solo la agarráis y lo vas a cementar. Pero les quiero decir que cuando ustedes tienen una preparación con demasiada planimetría, yo prefiero colocarlo en la preparación. ¿Por qué? Porque ya he tenido la mala experiencia de que cuando hay demasiada planimetría, y una vez se la puse, solo una vez me pasó, gracias a Dios, se la puse a la restauración y después la senté, me quedó un espacio muerto, porque cuando tomé la radiografía para verificar que todo estaba bien, ahí logré ver el espacio muerto donde estaba un cajón hecho ahí. Entonces, en ese caso, ya me quedó de experiencia. Dije, cuando tengo un cajón demasiado retentivo, que no vaya a fluir lo suficiente, mejor colocarlo en la preparación. Y así uno lo adapta y lo compacta de tal manera que cuando vengas a compactar con tu overlay, sí realmente puede hacer que fluya toda esa resina precalentada que estás utilizando. Perfecto. Aquí tenemos saludos desde Ecuador, Quito. Saludos, doctora Gloria Narváez, un gusto en saludarlo. Carolina Rojas Salguero, muchas gracias por los artículos. Saludos, Carolina, que siempre está ahí atenta. Gracias por el tiempo que nos están dedicando ahorita en compartir. La doctora Lucy Flores, gracias por compartir sus conocimientos, doctor, desde Cochabamba, Bolivia. Gracias, doctora Lucy. Aquí igual la doctora Lilian Salinas, saludos, gracias por compartir, saludos desde Jalisco, México. Gracias, chicos, gracias a todos también. La doctora Noelia Ortiz Torrico, ¿el paso del arenado se podría reemplazar con la piedra pómez? No, es que no se puede hacer eso, porque la piedra pómez no tiene realmente el diseño para crear la microretención. Entonces, no les recomiendo. Como les digo, chicos, cuando ya tenemos la evidencia, tratemos de no cambiar los protocolos para que nosotros podamos tener los resultados que tenemos en la evidencia científica.
Si nosotros ya alteramos una variable, no podemos esperar realmente los resultados deseados. Por eso es que me gusta que enseñárselo los artículos y que vieran cómo fracasaba, cómo era el nivel de fracaso cuando no arena, que cuando realmente se arena. Entonces, en ese caso, chicos, yo les recomiendo que no corran riesgo. Lo que podrían hacer es lo siguiente: se la mandan a su técnico y que le haga el arenado el técnico, y ustedes le mandan cómo quieren que se lo haga, con el de 50 micrones, a una distancia de 1 centímetro, con partículas de 50 micrones, como había mencionado, a 2.5 bares. Si de momento no logran tener un arenador, hay arenadores muy económicos, entre ellos está el de BioArt, que no está nada caro, pero no funciona muy bien. Se conecta a la unidad, es intraoral prácticamente, y realmente nos da muy buenos resultados. Fue el primer arenador que yo tenía, así que creo que esa es una muy buena opción, pero la piedra pómez no va a crear la microretención que realmente nosotros esperamos en esa superficie. Perfecto, Doc. Hay colegas, ¿no?, que recién están empezando y quieren aplicar, ¿no? Han leído algún tipo de artículo que usan microarenadores, pero no tienen la posibilidad de tampoco mandar al técnico. ¿Cómo podrían tratar de reemplazar esa falla, ¿no? Esa falta de preparación de superficie? Tal vez con un fresado. Puedes hacerlo, pero no podría garantizarte realmente si vas a tener los mismos porcentajes de éxito que haciéndolo de esa manera. O sea, sería algo como para que duermas tranquilo, pero a lo mejor pues no vas a tener los mejores resultados. Tú puedes cementarlos así, sin arenado, pero a medida que te vaya generando más dinero la práctica clínica, yo sería una de las primeras cosas que compraría. ¿Okay? Yo es lo primero que invertiría para realmente tener los resultados que yo espero. Ese de BioArt a mí me costó, si no mal recuerdo, como $150. Así que un arenador que no está nada mal. Bueno, hay arenadores, sí, está accesible. Y vieras que me duró como 3 años, así que hasta más que pagado. Hay otros arenadores, hay otros arenadores también que son chinos, que yo prefiero que compren un arenador chino que te cueste $100 a que no arenen. Entonces, y les puede dar muy buenos resultados, chicos. Así que, como le digo, pueden cementarla así de comienzo, porque yo sé que es difícil, más ahorita después de todo esto que nos vino a hacer estragos en la parte económica. Entonces, pueden cementarla así, pero siempre procuren de que cuando tengan la oportunidad de realmente hacer el protocolo a como debería de ser, no lo duden en hacerlo. Como les digo, no vengo a decirles tampoco que se compren el aguacate que te cuesta $2,400. Si está en tus posibilidades, genial, pero si no está en tus posibilidades, ahí están los arenadores que son bastante económicos y no está nada mal. La otra vez estaba viendo un video bastante interesante del profesor de Argentina, Elvio Durán, que utilizó un propillet, le cortó la punta y ahí le mete óxido de aluminio y hace el microarenado. Entonces, está esta otra opción, y esos propillets chinitos cuestan como $30, creo. Entonces, si me preguntas a mí, podés invertir en uno de esos, lo modificás, y ahí podría tener una opción bastante económica. Si ya no tenés para algo de 150, pues de momento, por toda la crisis que estamos viviendo, podría ser esa otra opción bastante económica, mientras invertimos realmente en uno porque otro aspecto muy importante en esa modificación que me queda la duda es que la boquilla queda más grande y no me queda igual que la de un arenador, y para mí me crea duda porque tal vez no va a tener la precisión que yo quiero, pero pues como te digo, sé que va a dar buenos resultados, y yo prefiero eso a no arenarlo. Y como te digo, son chinitos y te duran tu buen tiempo y cuestan como $20, creo, por ahí anda, $20-30, así que es otra opción bastante accesible. Perfecto. Tenemos igual varios saludos acá, doctor, igual varias preguntas que vamos a ir pasándolas una por una. Aquí el doctor Denis Choque, buenas tardes. Una pregunta: ¿qué propiedades podría perder la resina al calentar una temperatura no adecuada? Indica. Fíjate que no
no, me parece que hay un estudio, pero no lo incluí en la conferencia y sinceramente no hay mucho, solo hay uno que lo menciona en el primero, que someterlo a una temperatura mayor podría empeorar las propiedades, más no busqué ese artículo para realmente de justificarlo, así que ahorita con precisión sería mentirte decirte, lo voy a buscar ese artículo bien y se lo voy a mandar a los chicos o lo meto en Telegram que le había dicho y ahí se los puedo compartir porque realmente es interesante la... Así es. Bueno, creo que otra vez tenemos unos pequeños inconvenientes con el doctor en la conexión. Vamos leyendo lo que son los saludos. La doctora Noelia Ortiz Torres, excelente conferencia. Felicidades, doctores. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo, querida doctora. Aquí tenemos un saludo de la doctora Clarice Isabel Sosa Montenegro desde La Ceiba, Honduras. Saludos. Aquí el doctor Mario Bonavia nos indica, yo también caliento la restauración, justamente lo que nos indicaba el doctor, ¿no es cierto? Aquí tenemos igual Dental Acapulco, recomienda la resina Ceramas de Shofu para realizar Sí, la restauración. es muy buena, sí. La resina y de si Shofu usted recomienda muy que la base de la restauración sea de la misma resina con la que se realice el build-up del diente restaurado. Sí, el concepto el concepto es el siguiente, y eso es un concepto, una filosofía de trabajo del profesor Stefano Bottacheri, que lo pueden buscar en Facebook, y tiene un libro grandioso que si lo logran comprar vale cada centavo que invierten, y él tiene 4.000 casos documentados, pero tiene una documentación mortal. Todo lo cementó con resina precalentada y su filosofía cuando yo tomé el curso con él era con la misma que reconstruía el build-up, con la misma que cementaba y con la misma que hacer la base de la restauración. ¿Por qué? Me dice, porque cuando todo eso se fusione va a ser un mismo módulo de elasticidad cuando la carga oclusal caiga, y eso a mí me da una tranquilidad y considero que es uno de mis protocolos que me ha llevado a tener este éxito, porque tiene casos de 18 años, de 20 años, de 15, de los 4. En el curso solo presentó 1.500, pero sí tiene 4.000 documentados y es es algo que para mí sí pesa. Entonces sí, yo recomiendo de que sean los tres el mismo módulo de elasticidad para que realmente podamos fusionarlo como un monobloque y pueda tener los mejores resultados como lo ha tenido el profesor. Perfecto. Perfecto, querido doctor. Aquí tenemos una aclaración igual del doctor Mario Bonavia. Lo que es bueno también es tratar de usar una vez que asentemos la restauración con la resina precalentada, usar ultrasonido. Refluidifica el cemento. Refluidifica. Sí. Sí, si no se fijaron, yo presenté una punta ultrasónica que se llama C20 de Coltene. Esa es una punta ultrasónica hecha para asentar la restauración cuando vayamos a cementar con resina precalentada. Entonces, la C20 de Coltene, como le decía, pero si ustedes no tienen para comprar, la C20 entra en el ultrasónico chinito, así que no necesitan comprarse un ultrasónico de esa marca. Pero si no hay la posibilidad de momento de comprarlo, a mí yo les recomiendo que puedan comprarse la Ultra Scoop de Ivoclar, y lo que hacen es movimientos vibratorios, así es, para que fluya mucho más y no quede alta. Pero si tienen para comprarse la punta Ultra C20, que cuando yo les dije que le pusieran un poquito de teflón en la punta plástica, porque cuando ella está vibrando y genera calor, se derrite esa punta blanca. Así que sí, en efecto, hay que utilizar un ultrasónico, pero pues si no lo hay, pueden utilizar una espátula con movimiento vibratorio para que crea el mismo efecto deseado, para que podamos tener buenos resultados, y cuando podamos comprar la punta ultrasónica, súper genial. Perfecto.
Aquí una pregunta del doctor Franco Lizarazu Vargas igual. ¿Hay alguna diferencia significativa de utilizar silano o no en las restauraciones de resina después del arenado y el ácido? Creo que el silano funciona mejor en cerámica. Gracias por compartir, Jorge. Un abrazo, indica. En efecto, como yo le mencionaba en el artículo del profesor Camilo de Arcángelo, metieron 4 variables. A uno que no lo arenaron, que no le hicieron nada de la superficie interna de la restauración en resina. A la otra que le pusieron ácido fluorhídrico, que para cerámica, pero querían quitarse las dudas pues de que no le va a hacer nada, y silano. Al otro solo arenado y al otro arenado más silano. Entonces, en los resultados de las fallas adhesivas y las fallas cohesivas, logramos ver que no había diferencia significativa cuando hacía solo arenado y cuando hacía arenado más silano. Más, también tengo que aclarar de que hay muchos estudios que te recomiendan aplicarse el silano en el protocolo de Pascal Mañé para las resinas en CAD/CAM, aplica silano, pero como te digo, en esos resultados que yo he encontrado no es algo ni que te va a empeorar ni que te va así a hacer una diferencia significativa. Entonces, yo le preguntaba, yo siempre he tenido la curiosidad, cuando yo voy con los maestros que tienen larga, o sea, tienen una trayectoria grandiosa y casos de años de documentación, como el profesor Francesco Mangani, que es otro con los que estuve entrenando, y cuando yo le pregunto siempre, le pregunto al profesor Estefano que si él aplicaba silano, y él me dijo que no, que en toda su vida nunca había aplicado silano, que eso es para cerámica. Más hay otros que sí le aplican. Entonces, y en los estudios como le digo, los estudios que tenemos no hay una diferencia enorme entre aplicar y no aplicar, así que para mí que sería algo opcional. Pero en CAD/CAM, sí, como es otra composición, ahí sí yo le aplicaría realmente. Perfecto, doctor. Y aquí la doctora Mari Jiménez Rodríguez, lindo tema, felicidades. Gracias, y bueno, doctora. con esto terminamos las sesiones de preguntas, saludos, felicitaciones, agradecer igual a los doctores que siguen en la sintonía y bueno, que están constantemente pendientes de los cursos que nosotros vayamos a realizar. Avisarles que la próxima semana vamos a tener algunos cursos igual muy, muy buenos realizados por Cúspide Dental Training Center. Querido doctor, quedamos muy agradecidos con su charla, muy práctica, didáctica, mucha información. Lo que me gusta es que prácticamente es un 90% de la charla que nos da son artículos científicos, o sea, tratamientos con prueba científica, que obviamente dan buenos resultados, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podemos acompañar con lo que son ya pruebas que se hayan realizado anteriormente y efectivamente hayan dado resultado, pues creo que nosotros podemos repetir lo mismo, ¿no es cierto? Doctor, sí. Quedamos muy agradecidos, doctor Misael. Así es, doctor, totalmente alucinando con toda la evidencia científica que nos ha presentado, doctor, ¿no? Destacar un material tan noble que es la resina, que la usamos en todo momento, pero como usted dice, usarla de manera adecuada, ¿no? Seguir los protocolos, tratar de llegar a los estándares, ¿no? De calidad en nuestros pacientes, ¿no? Ese es lo fundamental de las charlas que estamos dando, doctor. Agradecerle por dar todo este tiempo, por presentarnos estas nuevas propuestas, ¿no? Que ya han estado haciendo, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Ya llevo 7 años estando haciendo esta técnica, así que sí me ha dado muy buenos resultados. Así que creo que perfectamente se pueden animar a hacer. Perfecto, Doc. Entonces agradecerle. Agradecer a todos los colegas que han estado pegados a la pantalla esta hora. Muchas gracias a todos los colegas que se han sacado nuevamente tiempo para estar con nosotros y recomendarles darle un pequeño like a la página, seguirlo al doctor, está con Jorge Chávez en Facebook, también seguir al grupo de Tiempos de Composite para así seguir siendo una familia más grande, ¿no? En todo lo que es actualización en odontología. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Yo sé que va a estar por acá en Bolivia, pero no sé qué fecha va a estar.
Todos los colegas estén atentos qué fecha va a estar. Es recomendable el doctor, totalmente, altamente recomendable los cursos que él da. Es impactante la fotografía que toma, la casuística que tiene el doctor. Entonces, estar atentos a todos los colegas bolivianos para darse una buena charla del doctor, ¿no? Muchas gracias, chicos, por la invitación. Gracias a todos los que se tomaron tiempo de estar aquí con nosotros. Que para mí siempre es un gusto estar compartiendo y realmente muy agradecido con su centro de entrenamiento por abrirme sus puertas y por esperar que en un futuro, cuando ya terminemos la contingencia y todo esto, pues pueda visitar Bolivia y pueda estar con ustedes y compartir a full y pasarla súper genial para que aprendamos todos juntos. Así es, querido doctor. Esperemos que posteriormente ya tengamos la oportunidad de tenerlo en nuestras instalaciones con un curso más completo. Yo estoy seguro que va a ser así. También tengo entendido que va a estar por Santa Cruz, así que a los doctores de Bolivia estar atentos por la gira que va a hacer el doctor en Bolivia. Mucha información. Mientras tanto, podemos seguir siguiéndolo. ¿Tiene Instagram, doctor? Sí, tengo el Instagram. Y salgo como, ahí se los voy a publicar si quieren para que lo revisen. Sale como doctor Jorge Chévez, y así me pueden encontrar ahí, que también siempre estoy subiendo información en todas las redes para que realmente compartamos todos juntos, y más ahora que tenemos tiempo de poder compartir mientras salimos de toda esta situación. Exactamente, eso es lo importante y ese es el objetivo también que tiene Cuspid Dental Training Center, transmitir el conocimiento que esté al alcance de todos, que todos puedan aplicar llegado el momento en sus pacientes para de esta manera mejorar la calidad de atención, ¿no es cierto? La calidad de nuestra profesión y dar buenos resultados para todos. Bueno, queridos doctores, sin más que decir, yo les mando un fuerte abrazo, querido doctor, le mando un fuerte abrazo a Nicaragua. Sí, igualmente para todos los que estuvieron presentes. Muy bien. Que se encuentren muy bien, querido doctor Misael, igualmente. Será hasta la próxima semana con nuevos cursos de actualizaciones. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, doctores. Hasta la próxima. Estemos bien todos, doctores. A echarle ganas. Ánimo.